Continuamos hablando sobre el curso de Economía para Todos. Y vamos a desarrollar los puntos de vista que hemos visto anteriormente. ¿Qué es el Producto Interior Bruto? El Producto Interior Bruto es el cálculo de toda la actividad económica de un país bajo ciertas condiciones. La primera es que es interior, por lo que solo se calcula la actividad económica realizada dentro del mismo país. Es decir, si un español trabaja en Londres, no entra en el Producto Interior Bruto español, sino en el inglés. Y si un inglés trabaja en Madrid, entra en el PIB de España, pero no el inglés. La segunda condición es que es bruto, por lo que no se descuentan los consumos de capital. Pongamos un ejemplo sobre los consumos de capital. Tenemos una fábrica de muebles y utilizamos sierras para cortar la madera. Estas sierras se desgastan y tenemos que ir comprando sierras para seguir utilizándolas. Bien, pues al calcular el Producto Interior Bruto, el PIB, de fabricar los muebles, no se descuenta el desgaste de las sierras. Si se incluyera en el Producto Interior Neto, que incluye los consumos de capital, es decir, el PIN es el PIB menos los consumos de capital. Normalmente se utiliza la siguiente fórmula para calcular el PIB. PIB es igual a C más I más G más X menos M, donde C es el consumo, I es la inversión, G es el gasto público, X son las exportaciones y M las importaciones. Normalmente el PIB que nos interesa es el PIB por cápita, que se calcula al dividir el PIB entre el número de habitantes. China, por ejemplo, tenía un PIB bastante más alto que Noruega, pero es una cuestión de tamaño. En cuanto al PIB, lo que dividimos entre el número de habitantes, vemos que el poder adquisitivo es superior en el país nórdico. Calcular todas las actividades económicas entraña una serie de dificultades. Tenemos que incluir todos los bienes y servicios producidos en un país, pero hay algunos que no se incluyen. Por ejemplo, si un padre lleva a su hija en coche al colegio todos los días, no se incluye en el PIB, puesto que se trata de un servicio que las familias se prestan a sí mismas. Tampoco se incluyen los bienes y servicios fuera de la ley. Así que la venta de cocaína y otras actividades ilegales no forman parte de la riqueza nacional. No obstante, en algunos países se suele incluir la economía sumergida como parte del PIB. Otra medida importante es el Producto Nacional Bruto. En este caso se trata de la riqueza generada por los agentes nacionales de un país. Volviendo al ejemplo de antes, el inglés que viene a España a trabajar cuenta en el PNB británico, pero no en el PNB español, Producto Nacional Bruto. En muchas ocasiones no se suele calcular solo con las personas, sino con las empresas. En ese sentido, lo que produce una empresa española en los Estados Unidos se cuenta como parte del PNB español, pero no del estadounidense. Este matiz es muy importante para casos como Irlanda. Si a datos de hace tiempo comparamos el PIB per cápita irlandés con el británico, nos llevaremos la sorpresa de que la isla Esmeralda gana. En cambio, si comparamos el Producto Nacional Bruto per cápita, vemos que el británico es muy superior. Esto pues se debe a que el éxito del tigre gálico se debe en gran medida a haber atraído muchas inversiones extranjeras desde hace unos años. Esta inversión extranjera incrementa el PIB irlandés, pero no el Producto Nacional Bruto. Finalmente, vamos a comentar críticas al PIB como unidad de medida. La primera es que un PIB más alto no necesariamente implica una mayor calidad de vida, simplemente mayor actividad económica. Para ello hay otros indicadores como el índice de desarrollo humano. Otra crítica es que no incluye el desgaste medioambiental. Si talo un bosque y vendo la madera, he aumentado el PIB, pero he perdido un bosque. Tal vez el bosque en sí fuera más valioso que la madera. El problema es que es muy difícil calcular el valor del bosque, de la desertización o de la
contaminación de un río a la hora de calcular la renta nacional. Hablemos de la relación que hay entre el empleo y el PIB. Anteriormente hemos hablado del PIB. Normalmente se considera que es bueno que el PIB crezca. De este modo se incrementa la riqueza de las personas que viven en el país, pero aparte del PIB, está bastante relacionado con el empleo. Cuando se habla de la importancia de que crezca el Producto Interior Bruto, el PIB, no se hace solo para que la gente tenga un mayor poder adquisitivo, sino que es un medio para que aumente el número de personas empleadas. En principio, para producir más necesitamos más personas que estén trabajando. No obstante, esta relación no se cumple siempre. Se puede crecer sin que aumente el empleo. Por ejemplo, si una empresa cambia la maquinaria por otra más moderna, puede que fabrique más producto sin necesitar más empleados, lo que está pasando ahora mismo con la inteligencia artificial y con la robótica. En esta ocasión nos encontraríamos con que ha habido un aumento de la productividad. Esas mejoras en la productividad no vienen solo del cambio tecnológico. Por ejemplo, hay muchos restaurantes en los que si se reorganizan los procesos, se puede atender a la gente más rápido. La productividad se puede mejorar mejorando así la gestión, no solo mejorando la tecnología. En esto y en estos casos aumenta la producción, pero no el empleo. A pesar de lo que pueda parecer, las mejoras en la productividad son positivas. Aparte, en la economía de un país en ocasiones crece y se destruye empleo no por el distinto comportamiento de los sectores. Por ejemplo, si hubiera fabricante de coches de caballos frente a fabricante de coches normales. La demanda pasa de los coches de caballos a los normales lentamente y este cambio sucede poco a poco. Lo que ha pasado con el coche eléctrico. Un coche normal necesita menos gente para fabricarse. El fabricante de coches normales va contratando a los despedidos de la empresa de coches de caballos, pero necesita menos empleados de los que se despide. De este modo aumenta la producción porque los coches de motor tienen mayor demanda y disminuye el empleo. En resumen, si crece el PIB, puede aumentar el empleo. Pero si decrece, es muy difícil que aumente el empleo. Por eso es tan peligrosa una recesión. No porque disminuya nuestro poder adquisitivo, por ejemplo un 2%, sino por la cantidad de empleo que se suele destruir. Además, también depende de la economía de cada país. Por ejemplo, en España, el PIB anteriormente crecía menos del 3%, aumentaba el paro. Por ello, en aquellos últimos meses creció tanto el número de desempleados, hasta el punto de que teníamos la mayor tasa de paro de la Unión Europea. Sin embargo, en otros países como Francia o Alemania, hace años, donde la productividad en la industria era mucho mayor, aunque el PIB crecía solamente un 0,1%, no aumentaba el paro tanto como en España. Esto era hace años. El problema de España era que cuando nos decían que nuestro PIB crecía al 3,5% y que era el mayor crecimiento de Europa, esto se debía fundamentalmente a los siguientes factores. El 1% por el turismo, el 1% por las ayudas europeas y el 1% por la construcción y el 0,5% por la industria. Viendo lo anterior, con una economía tan débil que se basaba en la construcción, en un turismo de falta de decisiones por los gobiernos. Hablemos de qué es la inflación. El término inflación en economía se refiere al aumento de precios de bienes y servicios en un periodo de tiempo. Otra forma de definirlo es como la disminución del valor del dinero respecto a la cantidad de bienes o servicios que se pueden comprar con dicho dinero. Es decir, si tenemos un servicio, como puede ser
ir en autobús de Madrid a Barcelona, por ejemplo, y el precio de este servicio aumenta con el tiempo, tenemos inflación. También podría verse como que el valor del dinero ha menguado, debido a que para un mismo servicio hay que pagar más dinero. Desde luego, la inflación es un aspecto muy importante de la economía, ya que algunos de los desastres económicos más importantes que ha habido en el mundo se debieron a una descontrolada inflación, también llamada hiperinflación. Por ejemplo, en Alemania, en los años 20, hubo temporadas de hiperinflación y los precios subían tan rápido que lo primero que hacía la gente al cobrar el sueldo era comprar comida para el resto del mes, puesto que si se guardaban el dinero, en unos días no servía para nada. Esto genera muchos problemas, no solo para la gente, sino también para las empresas que no tienen un marco estable para prosperar y acaban desapareciendo con el incremento del desempleo. Lo ideal es que los precios aumenten un poco. Muchos bancos centrales con el objetivo de la inflación en un 2%. Pero una disminución de precios, llamada deflación, tampoco es buena para la economía, ya que se entra en una espiral peligrosa. Como los bienes y servicios bajan de precio, lo lógico es retrasar las compras y las inversiones. Mañana será más barato. Y las empresas no ganan dinero y desaparecen, generando desempleo. Para poder controlar la inflación hay que medirla. Y la forma más común de hacerlo es creando una cesta de bienes y servicios ponderada según lo que quiera medir. Por ejemplo, en España, el índice que se suele usar es el índice de precios al consumidor, el IPC, que indica porcentualmente la variación del precio promedio de una cesta de bienes y servicios de un consumidor típico. La inflación puede estar provocada por múltiples factores, pero los más destacables son la inflación de demanda y la inflación de costes. La inflación de demanda sucede cuando la demanda de un bien sube más rápido que la oferta, y el sector productivo no se puede adaptar con rapidez. La inflación de costes sucede cuando los costes de la producción suben, por ejemplo, por el encarecimiento de las materias primas, y las empresas mantienen sus márgenes mediante una subida del precio de sus productos. A veces se habla también de una inflación estructural. Esta se produce cuando se entra en una espiral de subir precios, subir salarios, subir precios, de la que es muy difícil salir. Es por ello que cuando hay una inflación en un país, sobre todo provocada por el aumento de las materias primas, se oyen recomendaciones de tener moderación salarial. Si los sueldos suben, los costes de las empresas también, y se repercutirá dichos incrementos en los precios finales, con lo que se volverán a subir los sueldos. Puede que incluso la subida de las materias primas haya pasado y el país se quede encerrado en una espiral de inflación. La forma más común que se tiene para controlar la inflación son los tipos de interés, de los que hablaremos más adelante. Hablemos de naturaleza y medida de la inflación. La inflación consiste en el crecimiento generalizado y continuo de los precios de los bienes, servicios y factores productivos de un país. La inflación implica, por tanto, la reducción de la capacidad adquisitiva del dinero. Para ofrecer una medida de la inflación se pueden utilizar dos formas: las tasas de crecimiento de los precios, o sea, el porcentaje en que han variado en un periodo de tiempo determinado, o los números índice. Es un porcentaje que representan los precios actuales con respecto a los vigentes en una fecha base. Así podemos afirmar, por ejemplo, que en el año 1990 los precios crecieron en España a una tasa del 6,5%, o que alcanzaron el índice 168,6 en comparación con 1983. La estimación de esas medidas suele hacerse mediante los índices de precios al consumo, el IPC.
El IPC lo calcula en España el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. El proceso para su estimación es el siguiente. Cada cierto número de años se realiza un meticuloso estudio de los hábitos de consumo de los españoles mediante una encuesta de presupuestos familiares, el EPF. Este tipo de estudios tiene un coste muy elevado, por lo que se realiza con muy poca frecuencia. Con los datos obtenidos mediante la EPF, el INE selecciona una lista de productos representativos de cada uno de los grupos. Esta es la llamada cesta de la compra. Se considera que un producto seleccionado es representativo de su grupo si su precio varía en la misma proporción que lo haga la medida de todos los de su grupo. Los precios de los productos de la cesta son controlados mensualmente. Para cada uno de los grupos se elabora un número índice, tomando como base el año en que se realizó el EPF. Para ello se calcula la cantidad del producto representativo que podría ser comprada en el año base con X pesetas, en aquellos momentos, ahora euros. El índice correspondiente de cada mes es la cantidad de dinero necesaria para comprar esa cantidad. El IPC es la media de los índices todos los grupos, ponderados según los resultados de la EPF. Los datos del IPC se publican mensualmente, con un par de semanas de retraso sobre el último mes que haya entrado en el cálculo. Todos los medios informativos se hacen eco inmediatamente de su publicación, pero la forma de expresar los resultados puede inducir a confusión e incluso puede parecer contradictoria de un periodo a otro. La tasa anual de inflación asciende en un momento al 6,5%. Todas las fases anteriores se refieren al crecimiento del IPC en la misma fecha y país. En España, pero la primera muestra solo el dato del último mes. La segunda muestra la suma de los 6 últimos meses, de enero a junio. Y la tercera muestra la suma de los 12 últimos meses. Incluso cuando se ofrece el resultado del IPC para un año natural completo, puede darse la subida de precios producida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, o bien la media de las tasas anuales estimadas en cada uno de los 12 meses. Como en la cesta están incluidos productos importados, el IPC refleja variaciones en precios debido a factores externos, y por tanto no deberían ser considerados como inflación. Otras causas de variaciones en los precios no inflacionistas son las originadas en los productos agrícolas, por razones estacionales o fluctuaciones climáticas. Es por ambas razones que se suele utilizar el concepto de inflación subyacente, que es la media por el IPC, descartando las materias primas energéticas importadas, gas y petróleo, y los productos alimenticios no elaborados.